Como resultado de los consensos obtenidos dentro del Consejo Rector del Pacto por México, el 11 de marzo de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en el Museo de la Comisión Federal de Electricidad la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. El Ejecutivo Federal ya no será quien otorgue ni revoque las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Como lo comprometí, las decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no políticas. En el evento, los coordinadores parlamentarios del Partido Verde, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional hablaron sobre la trascendencia de esta reforma a los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política. La tecnología de la información, los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones tendrán competencia. Llegó el momento de que no solo algunos actores tengan la capacidad monopólica de difundir señales. Hoy todos los agentes económicos que cubran determinados requisitos podrán participar. Pero también hay que destacar que nuestro país tiene severos problemas de atraso en materia de comunicaciones por varias razones: insuficiente cobertura, escasa producción, restricciones para el acceso libre y plural, restricciones de contenidos y una evidente concentración en el derecho de uso del espectro radioeléctrico. Resulta fundamental que reforcemos nuestro marco institucional en un contexto de democratización de medios, para así consolidar una economía más competitiva e influyente. Esta reforma incide directamente en la tarea más importante que tenemos en México: combatir la desigualdad social y reducir la brecha que existe. Que le hagamos la reforma más consultada y menos inconsulta que pueda tener México para beneficio de los mexicanos. Seguro como estoy de que de su lectura mis compañeras y mis compañeros diputados habrán de concluir que beneficia a México. El documento también fue avalado por los dirigentes nacionales de estos 4 partidos y se destacó la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dotar de autonomía constitucional al naciente Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia es congruente con la determinación política de quien hoy gobierna el país, porque determina fortalecer las capacidades institucionales de dichos órganos. Esta propuesta la compartimos, entre otras cosas, porque recupera la rectoría del Estado mexicano sobre el espacio radioeléctrico, garantiza el ejercicio por las y los mexicanos del derecho a una información veraz, plural y oportuna, porque garantiza el ejercicio pleno de las y los mexicanos a la libertad de expresión. Se trata, por tanto, de una reforma, de un paquete de cambios de contenido histórico que tendrán un impacto horizontal en la competitividad de la economía, en la pluralidad de nuestra democracia y en el bienestar de los mexicanos. Un día después, el 12 de marzo de 2013, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales dicha iniciativa. Al oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal y de varios diputados integrantes de esta legislatura, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Tras ser avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales, el 21 de marzo de 2013, el presidente de esta instancia legislativa fundamentó el dictamen afirmando que desde la década de los 60 no se abría un debate sobre la legislación en la materia. Hasta ahora, el Estado se había debilitado en sus obligaciones constitucionales y de sus deberes para con la sociedad por una falta de visión y de voluntad política para detonar el cambio que necesitamos en el sector de telecomunicaciones. Después de la fundamentación, se presentaron 2 mociones suspensivas. La primera, del diputado Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT. Desde mi punto de vista, que es con la reforma se establece un marco legal
que violenta la garantía de seguridad jurídica de permisionarios y concesionarios en radiodifusión y telecomunicaciones. El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, presentó una segunda moción suspensiva. En lugar de discutir las reservas como procedía en la Comisión de Puntos Constitucionales, se han creado instancias oscuras ajenas a la transparencia parlamentaria. Y lo que hoy nos presentan es producto de este trabajo desasiado que no sigue los procedimientos parlamentarios. Las mociones suspensivas se sometieron a votación del Pleno y fueron rechazadas. Y posteriormente se puso a consideración del Pleno y fue votada en sentido positivo la propuesta para integrar el dictamen el documento con modificaciones de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entre los cambios propuestos y consensuados estuvo el del artículo 6º, en donde se establece la creación de un organismo público con autonomía técnica que tendrá entre sus objetivos promover contenidos con criterios de igualdad entre hombres y mujeres. También se agregó que toda persona tendrá derecho a la banda ancha. En el artículo 28, en donde se definieron las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, se estableció que se impondrán límites a la concentración nacional y a la propiedad cruzada que controlen varios medios de comunicación, es decir, que sean concesionarios de radiodifusión y de telecomunicaciones. En el mismo artículo se fijó que en el otorgamiento y revocación de concesiones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá notificar al secretario del ramo y el funcionario podrá emitir una opinión en un término no mayor a 45 días, la cual no será vinculante. En las modificaciones se precisa que la retribución que perciban los comisionados del instituto deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de la Carta Magna. También en los transitorios hubo modificaciones. En el quinto, se permite la inversión extranjera hasta por un 49% en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión foránea, deberá haber reciprocidad con el país de origen que invierta. En el octavo transitorio se previó que los concesionarios de televisión restringida vía satélite solo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del 50% o más del territorio nacional. También que todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales de las instituciones públicas federales. El grupo parlamentario de Nueva Alianza precisó su inclinación por el sentido social y no económico que conlleva esta reforma, ya que México ocupa el lugar 78 en el Informe Global de Tecnologías de la Información del año 2011. Pero lo que es más grave, estamos por debajo de países latinoamericanos con menor desempeño y con economías más pequeñas que la nuestra. Estamos por debajo que Chile, que Uruguay, que Costa Rica, que Brasil, que Trinidad y Tobago. Los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano externaron los puntos por los que se encontraban en contra del dictamen. Nos es imposible escapar a la gran ilusión de que esta reforma democratizará los medios cuando estas dos cadenas de televisión no saldrán del oligopolio en el que ahora se encuentran, cuando los medios de comunicación en realidad no se democratizan, porque serán los mismos agentes económicos los que tendrán control de los mismos. Donde tendrán mano en el comité de evaluación el director del Banco de México, Agustín Carstens, y el director del INEGI, Eduardo Sojo, que no serán precisamente gente que actúe con autonomía. En sus posicionamientos, el resto de los grupos parlamentarios hablaron de las bondades y relevancia del dictamen a discusión. Estamos poniendo en manos de un grupo de 7 personas un poder enorme, un poder que si no se contiene a sí mismo será un poder brutal sobre el individuo. El nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones debemos entenderlo como un órgano autónomo con autoridad, mas no como un ente autoritario. El día en el que se sentarán los primeros cimientos de una nueva estructura fundamental para el desarrollo de México. ¿Quién puede estar en contra del progreso? Algunos podrán no estar de acuerdo con las fórmulas utilizadas para resolver los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. ¿Cuáles son las ventajas de la reforma a las telecomunicaciones? Primero, más competencia. Segundo, más opciones para los ciudadanos. 2 nuevas cadenas de televisión. Una nueva cadena pública. Inversión extranjera directa
para que lleguen más y mejores cadenas al país. Ha quedado perfectamente claro que aquel que se pretenda beneficiar utilizando simulación por conducto de terceros, ahora sí será sancionado. La sanción será la pérdida de la propia concesión. Una vez concluidos los posicionamientos, se dio lugar a la votación en lo general y en lo particular de los artículos reservados, quedando una votación de 414 votos a favor, 50 en contra y 8 abstenciones. En contra. En lo general, hay votación calificada para reforma constitucional. Luego de la presentación de 93 reservas al dictamen, que fueron rechazadas por el Pleno, el presidente de la mesa directiva dio por aprobadas en lo general y lo particular modificaciones a diversos artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones. Aprobado en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen y con las modificaciones presentadas por la Comisión y aprobadas por el Pleno, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para los efectos constitucionales. El 2 de abril de 2013, la mesa directiva del Senado informó al Pleno de la recepción de la minuta del proyecto de decreto, turnándolo para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, y para opinión a las Comisiones de Gobernación y Justicia. El 10 de abril, las Comisiones Unidas aprobaron el programa de estudio y dictaminación de la minuta, acordando la realización de foros públicos los días 10, 11 y 12 de abril. Y hay que hacer las cosas bien, y hay que debatirlas, y hay que argumentar, y hay que mejorar los proyectos legislativos. Ese es nuestro trabajo, para eso nos debemos, y esa es nuestra responsabilidad con la sociedad, y esa es nuestra aportación a la democracia en México. La reforma al Sexto Constitucional destaca que el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Cómo les vamos a garantizar esta integración si muchos de ellos, y estamos hablando de millones de mexicanos, tienen limitantes muy serias para este acceso? Me preocupa el tema de las concesiones para uso social. No me queda claro qué es un concesionario social, y no lo dice la minuta. Lo pongo en la mesa porque se deberá de aclarar si es posible en la minuta y si no en la legislación secundaria. Me parece acertado permitir la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, pero no se entiende bien la limitación al 49% en radiodifusión. De hecho, esta propuesta, en mi modo de ver, contradice en parte el concepto aceptado de convergencia. Es histórica, que nunca habíamos tenido una propuesta de esta dimensión. Sin embargo, si el Senado hace cambios, tendría que ser para mejorar, no para ir para atrás, como ya nos sucedió en Cámara de Diputados. ¿Por qué esto no es positivo? ¿Por qué esto no es conveniente? ¿Por qué esto no creo que se deba hacer? Primero, vamos a perder experiencia de más de 20 años que ya existe en la Comisión de Competencia. Segundo, vamos a perder todos los precedentes judiciales que ya se tienen aquí desde hace más de 20 años. La madrugada del viernes 19 de abril de 2013 inició la sesión ordinaria, en la cual se puso a consideración del Pleno la reforma a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En primera instancia se fundamentó el dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras. Lo que haré es un reconocimiento al Senado de la República, a todos los grupos parlamentarios, a sus integrantes, a las senadoras y a los senadores, a la colegisladora, a sus coordinadores y a la Presidencia de la República y los partidos políticos de generar este modelo de telecomunicaciones que necesita México. Hoy estamos dando cuenta en este Senado de la República que no solamente sabemos ponernos de acuerdo, sino trabajar con seriedad para enriquecer, modificar
para corregir aquellos proyectos que así lo ameriten, sin cambiar la esencia, sin cambiar el sentido. Estamos convencidos que hoy el Senado le está dando a nuestra nación una gran fortaleza, porque donde todos reconocimos durante muchos años que México tenía una gran debilidad, hoy estamos dándole una gran fortaleza. Estamos construyendo instituciones sólidas e instituciones legítimas. Que tuvimos la capacidad, que tuvimos la disposición y que tuvimos la posibilidad de privilegiar un bien superior para México. Yo creo que esta es una noche en la que todos debemos de sentirnos muy orgullosos. Después, los grupos parlamentarios con representación en el Senado fijaron su postura. Toca perfectamente bien las telecomunicaciones, establece perfectamente claro cuáles son los criterios para declararla ipso facto, claro, lo sabemos que es totalmente dominante, pero no es igual para las televisoras. Las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes. Claro, ya también sabemos quiénes son dominantes. Hubo una serie de charlatanes y charlatanas de la política que trataron de engañar y de confundir a la población con un mensaje de que en este Senado de la República había muchos senadores intentando frenar esta reforma. Estaban muy equivocados. El día de hoy se los estamos demostrando. El trabajo que ha hecho este Senado es para mejorar esa reforma. Abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización. Suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una nueva cadena de carácter público quebrarán la estructura monopólica de la radiodifusión resulta iluso cuando estas empresas detentan el monopolio desde la producción de contenidos hasta la exclusividad en la contratación de los artistas. La verdad, en la conciencia de cada uno de nosotros, tiene que estar claro que lo único que hicimos fue, el día de hoy, junto con la Cámara de Diputados, cuando regrese a ella, la reforma constitucional. El gran reto será la reforma de la ley o la construcción de la ley secundaria o de las leyes secundarias, el nombramiento de los comisionados de los órganos nuevos autónomos constitucionales que se constituyen. Mejorar la capacidad institucional para que el Estado ejerza su rectoría en la defensa de estas garantías. Fortalecer la certidumbre jurídica que fomente la inversión para enfrentar los enormes retos en materia de cobertura, pero particularmente alentar la competencia efectiva en beneficio tanto de los usuarios de las telecomunicaciones como de las audiencias de la radiodifusión. Luego de los posicionamientos se abrió la discusión a favor y en contra de la reforma a la Carta Magna en lo general. Lo que nos debe interesar es a quién favorece y si se cumplió con el objetivo fundamental que era acotar los monopolios, como decía el senador Bartlett. No, esta es una reforma esencialmente conservadora, tibia. Hoy contamos con esa fortuna de ser nosotros los que estamos consolidando demandas tan importantes, sobre todo de la izquierda mexicana, una lucha que se viene a reactivar a partir del 2007, cuando la Corte resuelve en contra de la ley Televisa. No hay duda que constituye un avance mayúsculo en relación con lo que actualmente tenemos, que es nada. Debemos celebrar el paso, pero no creer que hemos cumplido o concluido el recorrido y llegado a la meta. El mayor reto es la legislación secundaria, la letra chiquita. Una vez establecidas las reservas de los legisladores, el presidente de la mesa directiva abrió la votación del dictamen en lo general. 118 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones.
Está aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Con ello, la minuta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión estableció, entre otros aspectos, que toda persona tendrá el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Igualmente se especificó que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Además, se fijó que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e Internet. Se precisó que la ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objetivo proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, con la finalidad de asegurar el acceso a un mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan, entre otras cuestiones, la integración nacional y la formación educativa. Una vez concluida la discusión en lo general de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, se procedió a la presentación de casi 40 reservas, las cuales fueron rechazadas. Concluida la discusión particular del dictamen, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República procedió a la declaración formal de aprobación del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 constitucionales en materia de telecomunicaciones. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Fue durante su sesión del 25 de abril cuando el Pleno de la Cámara de Diputados abordó nuevamente la minuta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. En los servicios de telecomunicaciones se precisa que los mismos se prestarán en condiciones de acceso libre y sin injerencias arbitrarias, sin confundir esta expresión con la gratuidad de los servicios. Se establece que el IFETEL fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones previa opinión de la autoridad hacendaria. El diputado del PRD, Fernando Belauzarán, señaló que este proyecto retoma en un 80% la agenda legislativa de la izquierda en materia de telecomunicaciones. Por su parte, en contra, habló el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al argumentar que la minuta no contenía cambios sustanciales en lo aprobado en la Cámara de Diputados, toda vez que se mantenía el 100% de apertura a la inversión extranjera. Que las propuestas que remite el Senado tienden a simular un cambio democrático en el acceso y uso de las telecomunicaciones, facilitando las acciones de empresas privadas, nacionales y extranjeras que disponen de concesiones con la finalidad de lucro desmedido y explotación de mercados cautivos. Han calificado esta reforma como la Ley Televisa 2, ¡qué desvergüenza! En la Ley Televisa había refrendo automático, ahora todo va a ser licitado, todas las concesiones serán licitadas, ahora va a haber concesiones sociales que no van a ser bajo criterios económicos, son grandes avances que van a ayudar a la competencia. Después de escuchar las posturas de los grupos parlamentarios, se dio paso a la votación del proyecto para quedar aprobado en lo general los artículos no reservados, con 409 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Aprobado en lo general. Tiene el uso de la voz y en lo particular en los artículos no reservados. Tras la aprobación en lo general, se presentaron 9 reservas a diversas disposiciones de la minuta, provenientes del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, siendo la presentada por el PAN la única aceptada. La modificación a la fracción séptima del párrafo 19 del artículo 28 preveía una nueva redacción estableciendo que en las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objetos de suspensión, solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo, cambio que fue aprobado por 393 votos. Con ello quedó aprobado en lo general y en lo particular la minuta que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.
En consecuencia, ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Luego de ser devuelta por la Cámara de Diputados con una modificación al artículo 28 del dictamen, el 30 de abril el Pleno del Senado de la República sometió a discusión del Pleno este proyecto de reforma a la Constitución. A partir de la modificación que aplicó la colegisladora a este proyecto de decreto, discutiremos únicamente la parte relativa al artículo 28, por lo que está a discusión solo dicho artículo. Durante la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales explicó los motivos por los que se había planteado el sentido original del artículo modificado. La segunda jurisprudencia que se leyó claramente dice, y es de 1991, no es algo nuevo, los que habíamos litigado la materia administrativa vía el control constitucional. Cada uno de los resolutivos se litiga por separado. Hicimos bien una parte al introducir medios de defensa por cuanto hace a los actos de autoridad de la Comisión Federal de Competencia, pero nos quedamos cortos en cuanto a lo que dispone el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esa vulnerabilidad, me temo que es probable que la hagan valer quienes adviertan esta inequidad. El Senado de la República está tocando lo que se creía durante mucho tiempo intocable, los monopolios. Estamos dotando de fortaleza a estos órganos reguladores para que verdaderamente puedan garantizar y atemperar aquellas prácticas que se perciban como monopólicas. De los 10 hombres más ricos de este país, 6 tienen concesiones del Estado. El Estado los ha hecho millonarios. Y es responsabilidad de este Senado defender a 80 millones de usuarios. Finalmente, y tras una votación que resultó con 108 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el presidente de la mesa directiva realizó la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.